capítulo 6, versículos del 25 al 40. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor añada bendición a la palabra de vida. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu protección, por tu guía permanente en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento y guiándonos a través de tu Espíritu Santo para este tiempo de meditación de tu santa y divina palabra. Danos ese entendimiento que necesitamos, Señor, para poder estar firmes, fieles contigo, amantísimo Padre. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y el día de hoy, en este capítulo número 6 de Juan, hermanos, hay cosas maravillosas. El capítulo número 6 de Juan es el capítulo más extenso de todo el Evangelio de Juan. Es el capítulo más extenso, de mayor cantidad de versículos. Y hay varias cosas que debemos de tomar en consideración en este capítulo. Es que el Señor Jesucristo se hace en este capítulo mención a un milagro, a un evento importante, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y es una señal importante y de gran impacto en el momento. La palabra de Dios, en los versículos anteriores a la porción que leímos, nos habla de que el Señor Jesucristo llegó y había una gran multitud de personas, ¿sí? Y el Señor vio todas estas personas y entonces les dijo a los discípulos, les pregunta, dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque las personas seguían al Señor porque habían visto señales, milagros, o sea, había llegado una persona con poder y estaban ahí. Entonces el Señor dice la palabra que se alimentaron 5,000 hombres, pero ojo, no contando a las mujeres y a los niños. Cuando se hace realmente un análisis del potencial de personas que había, realmente no eran 5,000, pudieron haber sido 10 o 15,000, porque se hace mención en la palabra de los hombres, pero entre mujeres y niños y otros había muchas más personas.
Entonces habían aproximadamente 15.000 personas y es una señal, entonces es un milagro de mucho impacto porque fue tocado para más de 10.000 personas. O sea, 10.000 personas iban a dar testimonio de algo específico que iba a ser el Señor Jesucristo, que iba a ser nuestro Señor y Salvador. Y el Señor les pregunta a los discípulos, les pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esta porción del milagro de la multiplicación de panes y peces es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque merece una atención especial, hermanos. Y la porción de la palabra entonces nos muestra que todas esas personas, ojo, se saciaron. O sea, hubo una comida amplia, generosa. Y no solamente se saciaron, sino que sobró abundantemente. ¿Sí? El Señor dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Pero pasaba algo, mis hermanos. Estas personas que vieron el poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenían un sentimiento en ellos. Y dice en el versículo 14 y 15, dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esas personas, frente al milagro que vieron, hecho por nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era su intención? Volverlo rey. Dijeron, este tiene el poder. ¿Poder de qué? ¿Qué les sació? El estómago. Entonces, si le da de comer a 15.000, no, yo voy detrás de ese, dije, pudieron haber dicho muchos. Y ese es el que necesitamos. Entonces el Señor se alejó. Y el capítulo sigue hablando de cosas muy importantes, hermanos, como que el Señor Jesucristo anda sobre el mar, los versículos del 16 al 21. Pero había algo muy particular, y es que la gente estaba buscando al Señor posterior al milagro. ¿Por qué razón? Porque ya el estómago les estaba silbando, me imagino. Ya sentían otra vez, ¿dónde está el que nos dio de comer? Porque es que ya me sacié, pero ya otra vez necesito comida. Y ellos, como uno dice vulgarmente, le montaron la perseguidora y miraban, ¿dónde está? Y el Señor le dijo a los discípulos, se van a montar en esa barca, van a pasar el mar de Galilea al otro lado. El otro lado era Capernaum. Y entonces las personas estaban atentas mirando a ver dónde estaba ese que hizo el milagro, pero no lo veían. Y se montaron los discípulos en la barca, pero el Señor Jesucristo no. Y nos muestra esa porción de la palabra, como el Señor Jesucristo en medio de un viento y una tormenta llegó caminando y les dijo, no os preocupéis, yo soy, no temáis. Pero todos esos personajes entonces estaban buscando al Señor por todas partes. Versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, no los detuvo el mar. Habían unas barcas y esa necesidad que ellos tenían los animó, los motivó a montarse en esas barcas y ir detrás de ese hombre que había hecho ese milagro. Y a partir del versículo número 25 en adelante, mis hermanos, el Señor entabla un diálogo con estas personas. Nuestro Señor Jesucristo comienza a darles una enseñanza que es de carácter fundamental y vital para ellos en ese tiempo y mis hermanos y amigos, para nosotros en este momento. Es una enseñanza fundamental y vital que debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nos debe de permitir realmente entender que con nuestro Señor Jesucristo hay que tener una relación, no una religión, porque ninguna religión salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver hoy, mis hermanos, cómo es que realmente nos debemos de comportar y de preguntar algo. Y el título que va a tener la predicación es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Ojo,
el verdadero pan de vida. Tómelo en cuenta. Y yo espero, hermanos, que hoy podamos discernir en esto. Mire, nos debemos de preguntar, ¿qué buscas en Cristo? Pregúnteselo todos y cada uno de ustedes. Preguntémonos, ¿qué es lo que realmente nos motiva a seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es ese algo que lo motivó a usted a venir hoy a este lugar? Porque pueden haber diferentes motivaciones. Vida eterna. Vida eterna, amén. Entonces, preguntémonos qué buscamos en Cristo y así mismo debemos entender. Segundo, que hay que venir y creer. Hay que venir al Señor, pero es fundamental creer. Y así mismo debemos entender y aceptar que todo lo que se hace es por la voluntad del Padre Celestial. Absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, de Dios. Entonces, hay un primer punto que vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, y es, ¿qué busca usted en el Señor Jesucristo? ¿Qué busca usted en Cristo? Buscamos a Dios porque generalmente, hermanos, hay dos factores a considerar. Uno es que las personas se pueden guiar por las necesidades de tipo material. Nos guiamos generalmente por las necesidades materiales, físicas o terrenales. Los seres humanos nos guiamos por eso. Muchas veces tenemos como la tendencia de los pollitos. Ustedes han visto una camada llena de pollitos. Usted coge y levanta esa cama llena de pollitos y ¿qué hace? Comienzan esos pollos. Muchas veces nosotros, como creyentes, parecemos una caja llena de pollitos. No hacemos sino pedir. Pero esas necesidades materiales están ahí, hermanos, terrenales. Y pueden ser muy reales y son válidas. Por ejemplo, tenemos una necesidad de salud, posiblemente. Venimos al Señor por una necesidad económica, o porque necesitamos un bienestar, o porque hay un problema que nos agobia, o porque de repente puede haber un vicio o una adicción en la cual las personas nos dicen, alejados de Dios, nada podemos hacer. Y entonces decimos, un momentico, eso es lo que a mí me motiva a seguir al Señor Jesucristo. Puede ser la falta de trabajo. Señor, es que no tengo trabajo, y ponemos delante del Señor nuestras necesidades. ¿Sí? Alguien puede decir, es que no tengo vivienda, me falta el alimento, dinero, o tengo problemas familiares. Dice, hermano, las situaciones físicas, materiales, van y vienen y permanecen constantemente, están ahí. Pero ¿saben algo? Es un panorama pasajero. Lo terrenal es efímero, es transitorio. Hoy podemos estar pasando por una situación de problema, pero mañana ese problema desaparece. Y la otra motivación es nuestra necesidad de tipo espiritual. ¿Qué es lo que nos motiva realmente a tomar en consideración nuestra vida eterna? Buscamos a nuestro Señor Jesucristo porque sabemos y entendemos que es Él el pan de vida, el dador realmente de esa vida futura, de esa vida eterna, en presencia de Él. Porque si no hay esa motivación espiritual, entonces hay que poner especial cuidado. Y hay palabras y factores a considerar, y es la salvación, que hay el tema del perdón, que necesitamos la guía del Señor en todo momento, no a raticos, que es la fortaleza, estamos fortalecidos es en Él, no en nuestras propias fuerzas, porque si no entonces nos volvemos terrenales. Y si confiamos en nosotros mismos y desconocemos el poder de Dios, le estamos diciendo al Señor, yo solo me dedico y voy conforme a lo que yo quiero y nada más. Tiene que haber esa confianza, que la vida de cada persona necesita un elemento fundamental, que es el amor, y ese amor solamente viene de Dios. Del amor que Dios nos da, es que realmente nosotros le podemos dar amor a los demás, no hay otra forma. No hay otra forma. Y que podemos tener, hermanos, una vida verdaderamente con propósito. Porque si no hay esa fortaleza espiritual, entonces la persona no encuentra el propósito en su vida cristiana. No puede pretenderse ver al Señor como si fuera el Papá Noel. Más aún, no lo podemos convertir en un amuleto.
De repente hay personas que dicen, no, es que yo estoy andando en los caminos del Señor. Digas, pues Señor, mire, yo estoy juicioso. Entonces mucho cuidado, porque así como yo le doy, usted me tiene que dar. Y eso es un error, porque eso es un orgullo humano equivocado. Entonces, ¿con qué actitud llegamos delante de Dios? Tome en cuenta algo, mi hermano y a mí, y es que el Señor se ocupa del 100% de usted, de sus necesidades, tanto materiales o físicas, como de sus necesidades espirituales. Pero preste especial atención a su vida espiritual, porque al Señor se le alaba, se le sirve, se le obedece. Al Señor no simplemente se le pide. Él en su infinita misericordia y bajo su voluntad, Él nos da lo que nosotros le pidamos. Dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en lo que te gusta, en lo que te lleva. Ahora, miren lo que nos presenta la palabra del Señor. Entonces el Señor dice en el versículo 25, en adelante dice, y los voy a invitar a algo, mis hermanos, miremos el panorama real de lo que está pasando y empecemos a pensar que tanto nosotros tal vez nos podemos asemejar a ese pueblo insensato que era el pueblo judío y las personas que muchos de ellos seguían al Señor Jesucristo. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, mire, lo encuentran y se dirigen al Señor como quien dice, Rabí, maestro. No se le decía Rabí a cualquiera, no, tenía que tener una distinción, o sea, se distinguía, se diferenciaba. Y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cuál era su preocupación? Su preocupación era que lo habían buscado por todas partes, no lo encontraban y ya lo vieron y dijeron, ¿y usted cómo llegó si nosotros no lo vimos? Nosotros estábamos atentos a ver si del otro lado usted se montaba en la barca y no se montó. Pero el Señor conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Amén. Y conocía el corazón de estos personajes. Y miren lo que dice el versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, me están buscando, es por lo que les di. O sea, es una motivación ¿cómo? Estomacal, material, física. Ya el estómago les sirve. Si yo los invito a comerse en una bandeja paisa ayer, hoy se comerían otra. Y más aún si es gratis, porque ninguno pagó. Ya David dijo que sí, el tocayo también dijo que sí. O sea, hermanos, es así. Y el Señor conocía ya el corazón de esas personas y les dice, me siguen, me persiguen. Me siguen es porque se saciaron y porque les di pan y se saciaron. Y en el versículo 27 el Señor les dice algo importante, hermanos, y es importante para nosotros hoy. Dice, trabajad no por la comida que perece, o sea, no trabajen por lo que realmente no tiene sentido. No tengan una motivación de tipo terrenal. Es que eso va a perecer. No trabajar, no por la comida que perece, porque hoy es comida y mañana ya no es nada. Lo material, hoy es material y mañana ¿de qué sirve? De nada. ¿Cuántas personas que ayer eran ricas, hoy posiblemente ya no tienen nada? Cuando miramos las imágenes en España del volcán que explotó, ¿las han visto? Cómo esa lava va pasando y se va llevando todo lo que encuentra a su camino. ¿Alguien le puede decir a la naturaleza algo? No, no más. Y decía un señor en uno de los videos, miren, mirando cómo esa lava dañaba su casa, una casa hermosa. Y decía, miren, trabajé toda la vida y miren, toda la vida trabajé por la casa y mírenla. Y vio en sus ojos cómo se la llevaba la lava. Quedó desaparecida totalmente. Y hay personas afianzándose en las cosas materiales sin sentido, hermanos. ¿Cuántas personas les dio una enfermedad llamada el COVID-19 y hoy ya no están vivos? ¿Les sirvió de algo su dinero? ¿Su orgullo? No.
No significa que es que el bienestar y las cosas que nos gustan no las hagamos, no, son bendiciones, pero no se pueden convertir en lo prioritario. El Señor aquí les está diciendo a ellos: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? ¿Cuál es ese alimento? Amén. Dice David: Jesucristo. Es ese pan de vida que solamente viene a través del Señor Jesucristo. Es su palabra, sus enseñanzas. Es poder realmente en el corazón decir: Señor Jesús, tú eres mi Dios. Estoy firme contigo. Voy caminando conforme a lo que tú me mandas. Soy fiel, constante, vivo. No estoy de manos caídas y de rodillas paralizadas. Es triste encontrar personas con las manos caídas y las rodillas paralizadas, sabiendo que ya han escuchado o que han conocido al Señor Jesucristo, pero no le son fieles, no viven conforme a lo que perece. Y el Señor les dice a ellos: ¿cómo? Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, lo dijo el Señor Jesucristo. Eso es entendible para todos. Martín, ¿se entiende lo que yo te acabo de decir? Amén. Mire, gracias, sí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tus ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántos años tiene Martín? ¿Cuántos años tiene? 7. Ese caballerito es el más joven de todos los que estamos acá. Y ese niño entendió. Los demás entendimos. Amén. Es poniendo nuestros ojos en quién? En Jesús. Porque el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló ¿quién? Dios el Padre. No es un juego, es Dios el Padre. Y miren lo que hacen estos personajes insensatos. Dicen: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Seguían pensando que tenían que hacer una obra establecidos en la ley, porque era el vicio, la tradición, lo que traían de atrás. El Señor les decía: es poniendo sus ojos, vea, en el Hijo del Hombre, es alimentándose del Señor Jesucristo, porque soy el pan. Y ellos: no, cuénteme, ¿y qué obras hacen? ¿Cuántas veces, hermanos, seguimos arrastrando los vicios de atrás? Muchos hemos crecido, hemos nacido en una religión tradicional, y hay un sinnúmero de exigencias y de obras y de cosas, de tradiciones, prácticas, y a veces uno dice: es que eso es insensato, ¿por qué lo hacen? Pero saben que muchas veces las personas en el mundo cristiano también lo hacen. Siguen aferrados sin sentido a nada. Eso no tiene ningún sentido. Y miren, en el versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la verdadera obra de Dios. Creer ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El enviado por Dios es en Él y en nadie más. Y le dicen estos personajes, versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hace un día les llenó el estómago y vieron cómo de unos panes y unos peces alimentó a 15,000 personas. Y en una forma insensata estos personajes llegan a donde el Señor Jesucristo y le dicen: dinos pues qué señal haces tú. No es suficiente eso. 15,000 personas vieron cómo comieron, hermanos, y se saciaron. Si a usted le dan un pancito y un pececillo, usted queda lleno. Willington, usted que casi no come. Entonces, ¿cuántos pececillos hubiera comido Willington? Oiga, dice que se come 5. Hermanos, es que no fue así, de forma medida. No hubo eso en el milagro del Señor. Hubo abundancia. ¿Saben algo? Así es la palabra del Señor. Es abundante. Yo no tengo por qué limitar la palabra de Dios. Pero la pereza, el desgano de las personas es la que los lleva a no alimentarse de lo que el Señor ya tiene ahí servido. Es la palabra de Dios
ser vida lista para que yo realmente me nutra, esté nutrido y no desnutrido. El principal problema del mundo creyente, del mundo cristiano, ¿saben cuál es, mis hermanos? Que están desnutridos. No hay una verdadera y continua lectura de la palabra de Dios. Si en su vida actual está pasando eso, pídale perdón al Señor y replantee y empiece a leer en forma constante y abundante la palabra de Dios. Tenga su tiempo de oración, de estudio bíblico, de devocional. No se puede bajar la guardia. Hay que hacer el devocional con los hijos. No se puede bajar la guardia. Porque si los hijos les dicen o devocional o televisión, ¿qué eligen? ¿Cómo? Uy, Martín, que el Señor te bendiga. Yadira, hermana, si pones a escoger a tus hijos entre devocional o televisión, ¿qué eligen? Así es. Y tiene que ser así. ¿Vamos a bajar la guardia? No, porque va a llegar un momento en donde esto que podemos hacer posiblemente no se pueda hacer. Entonces hay que llenarse abundantemente. Y estos personajes, miren, entonces ¿cómo le dicen? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y le dicen ellos al Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ese pueblo hebreo todavía recordaba que el Señor les dio comida en el desierto durante 40 años y que todos los días el maná les caía y no tenían que hacer absolutamente nada y no necesitaban guardar para el otro día, ni lo preparaban, ni fritaban. Ellos simplemente cogían y, o sea, de la mesa al estómago. Y entonces ellos dicen: pues Moisés nos dio y mire, y nos dio de comer. Como quien dice: a ver, pues, si usted también me da de comer gratis el resto de la vida. Hermanos, es insensato pensar que es que el Señor es el Papá Noel, la lamparita mágica, el amuleto pues que nos va a solucionar todo. Estos hombres pensaban eso. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es que no fue Moisés, fue Dios mismo el que les dio el pan. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ese pan es Jesucristo. Hermanos, increíble. Y esas personas en vivo y en directo con el Señor Jesucristo, y no entendían, no creían. Hoy estamos en el año 2021. Creemos que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Es el Señor Jesucristo el pan de vida para ustedes. Pero ojo, que no sea el abastecedor de lo material, de las necesidades, de lo espiritual. Porque es la vida eterna, es su vida eterna la que realmente está en juego. Y su vida eterna no es un juego. Y eso hay que tenerlo pero claro y definido en la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Mire, un pueblo insensato. Como quien dice: no, entonces yo quiero ese pan siempre. Ya, no, yo quiero estar así, sin entender que lo que tienen que hacer es recibir al Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, no se puede vivir una vida desprevenida del Señor, pero hay que saber qué es lo que el Señor realmente tiene en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pregúntese hoy, usted como creyente, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su necesidad? ¿Busca al Señor por amor? Amén. Entienda que Él los salvó del pecado y de la muerte, que nos salvó de la condenación eterna. Tenga eso en su corazón, mi hermano y amigo. Y que es Cristo, solamente en el Señor Jesucristo, que hay esperanza. Viva su vida conforme a eso. Porque o si no, de repente usted lo está buscando, solo es para que le solucione sus necesidades físicas o materiales. El Señor no sea un amuleto para usted, que sea realmente el pan de vida que lo va a llevar a su vida eterna, pero salvo. Por eso es necesario definir, hermanos, y fortalecer nuestra fe.
Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice algo importantísimo, hermanos. Y es el punto número 2. Es que hay que venir y creer. ¿Sí? Hay que venir y creer. En el versículo número 35, 36 y 37 nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, tengamos presente, hay que venir, pero no es suficiente venir, hay que creer. ¿Sí? Nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas para todo aquel que quiera venir. ¿A escuchar qué? El alimento espiritual, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su santa y divina palabra. Pero aún así, el Señor va a permitir a misioneros, a parejas pastorales, ir a sitios. Cuando vamos a la fundación, no somos nosotros, no, es el Señor permitiéndole a un grupo de personas escuchar la palabra de Dios. Y para muchas personas conocieron al Señor Jesucristo realmente en una institución como esas. Entonces, sí es necesario el requerimiento del venir. Y saben algo, mis hermanos, está garantizado el 100% del verdadero alimento. Porque el Señor va a ocupar el 100% de su necesidad. Ojo, mis hermanos, tanto espiritual como física. Ahora el Señor se ocupa de su vida terrenal. ¿Para qué? Para que sea guiada y sustentada por su gracia. Pero también se ocupa en firme de tu vida eterna, de tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que esa gracia llegue y que usted realmente esté fundamentado, hermano, en la verdad. En la verdad, no en la mentira. Tiene que ser fundamentada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso hay que seguirle, por eso hay que recibirlo, por eso hay que creer. Ojo, hermanos, y lo importante que es tomar en cuenta que implica creer, porque no es simplemente decir yo creo, no. Creer implica entonces obedecer, seguir, alabar, glorificar. Obedecer marca la diferencia, marca la diferencia. Y miren lo que el Señor les expone en estos versículos. Les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, nunca tendrá hambre, nunca, nunca. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces hay dos aspectos que muestra este versículo. Uno es hambre y dos es sed. Y el Señor dice que va a suplir el 100% de ello. ¿Tiene usted hambre hoy? Amén, nombre de David. ¿Tiene sed? También dice el niño. Ojo, cuando empezamos a caminar con el Señor, sabemos que a través de su palabra, esa hambre va a ser satisfecha. Y que esa sed requiere que creamos. Porque si la persona no cree, entonces está viviendo una mentira. Se está creyendo una mentira él mismo que no lo va a llevar a ninguna parte. No le va a permitir ir a ninguna parte. Se cree una mentira sin sentido. Tomemos en cuenta, mis hermanos, miren, la iglesia no es un club de buenos. No, la iglesia es un hospital de pecadores. Y por eso estamos acá. Porque nuestra condición de pecado nos aísla, nos aparta del Señor, pero el Señor da oportunidad. Pero hay que creer en Él, pero hay que venir. Él nos permite. Si usted hoy está aquí, porque el Señor le permitió venir, porque por su gran voluntad y su misericordia estamos acá. Y miren lo que dice el versículo 36, porque es impactante. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es el Señor Jesucristo sabiendo lo que hay en el corazón de esas personas. Y os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Les pregunto, ¿han visto ustedes el poder de Dios? Amén. ¿Han visto transformaciones? Amén. Ahorita cuando vemos a Willington y vemos las imágenes, en este hombre hay una transformación, hay un cambio.
el Señor lo bendiga y lo guíe. La alabanza es para quién, y debe de creer es en el Señor, no en los seres humanos. Nosotros oramos y seguimos caminando. Esta semana un caballero sentado aquí en las ahí donde está Janet, colocamos una silla y es mi hermano Hernán. Y Hernán Sierra, le decía yo, Hernán, y entonces me dice, yo tengo una confianza plena en el Señor. El Señor me va a guiar, me va a ayudar y me va a bendecir. El Señor va a hacer conmigo como hizo con Daniel en el pozo de los leones. Entonces le pregunté, sí, ay, ¿qué le pasó? Que lo tiraron de los leones y no se lo comieron. Ah, qué bien. ¿Y por qué no se lo comieron? Porque él oraba 3 veces al día, me dijo Hernán, porque él oraba 3 veces al día y ayunaba. Y le dije yo, ¿y qué más? Entonces me dijo, y hacía tal cosa, y hacía tal otra. Y le dije yo, confiaba plenamente en la voluntad de Dios. Había una comunión, había una fidelidad, había una relación por parte de Daniel con el Señor. Total. Y le dije, Hernán, de pronto ustedes no lo tiraron a donde los leones, sino a donde unos gaticos. Pero esos gaticos son peligrosos y tenés que tener especial cuidado. Y dentro de mi corazón yo decía, Hernán, y había un temor en mí, y Hernán dijo, pastor, yo tengo una confianza, una fe plena en la voluntad del Señor para con mi vida. Hicimos 3 llamadas. Cuando él vino, no tenía dónde vivir. ¿Ya tiene dónde vivir? Ya, el Señor le proveyó. Cuando vino, no tenía trabajo. ¿Ya tiene trabajo? Entonces, ¿para quién es la gloria y la honra, Hernán? Así tiene que ser. Hay que creer. Estos hombres no creían, hermanos. Y el Señor los confronta y les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, es la soberanía del Padre Celestial, que no puede ser puesta en entredicho, no, es la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre me da es su soberanía, su omnipotencia total. Y todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el Señor tiene las manos como abiertas, listas, dispuestas. ¿Para quién? Para el pecador arrepentido, como dijo nuestra hermana Gloria. El Señor ama al pecador, pero sí al pecador arrepentido, porque si la persona no se arrepiente, su condición es de riesgo. Vivimos una vida de arrepentimiento, amén. Frente a todas las cosas que nos toca vivir, debemos estar afiladitos, a cuentas con Dios, en paz con Dios, en paz con Dios. Y el que a mí viene no le echo fuera. Y si el Señor lo dijo, entonces nosotros no podemos hacerlo tampoco. Nosotros no podemos ir echando afuera a quien viene y que necesita el Señor. Debemos ser una iglesia dispuesta, con amor, con las personas que están en pecado y que necesitan del Señor, porque todos necesitamos de Él. Después, mis hermanos, hay ejemplos de la gloria de nuestro Señor en nuestras vidas, del poder de Él y su total, su poder absoluto para transformarnos. Y hay un tercer punto, y es la voluntad del Padre. El Señor muestra aquí, hermanos, que absolutamente todo lo que pasa es porque es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre Celestial. Y miren lo que dice en los versículos 38 en adelante, dice, porque he descendido del cielo. Claro, el Señor estaba en su trono de gloria y en su misericordia Dios se viene a vivir como cualquiera de nosotros, a pasar por un sinnúmero de situaciones duras. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Él mismo nace de Dios, no de nosotros. Nosotros hoy estamos acá con un corazón posiblemente dispuesto, pero muchas veces también podemos estar con un corazón distraído, ocupado en unas cosas, sin darnos cuenta de que realmente vamos a tener esa
esa oportunidad para estar reconciliados con el Padre Celestial solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Que eso quede, mis hermanos, libre, firme en nuestras mentes. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la voluntad de Dios, es soberanía, es la voluntad del Padre que haya esa reconciliación y que nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesucristo. Y el versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Lo cree usted? Amén. Somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, y eso es por voluntad del Padre Celestial. Es designio del Padre Celestial, mis hermanos, que nuestros ojos estén puestos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted un mensaje valioso para compartirle a otras personas? Necesario, fundamental. Hay unas sillas vacías hoy, pero hay poquitas. Y cada vez que yo veo una silla vacía, en mi mente está mi hermano. Yo tengo un hermano travieso, desobediente, llevado a su parecer. Yo quisiera ver a mi hermano, a mi cuñada y a su niña. Claro, debemos orar, hermanos, pero compartir estas verdades divinas. Y es necesario que las tengamos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, mis hermanos, lo que dice el versículo 40, y si la Biblia que tiene ahí es suya, subráyelo, porque dice el Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ojo, miren la condición, todo aquel que vea al Hijo y ¿qué? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Cuando miramos en el mismo Evangelio de Juan, mis hermanos, en el capítulo número 5, versículo 24, dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto que dice la palabra de Dios, vuélvalo realidad en su vida, mi hermano. Compártalo a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, porque hay necesidad del Señor Jesucristo en el mundo actual. El Señor va a venir por su iglesia y debemos estar listos y preparados, alabándolo y glorificándolo a Él. Y tiene que darse ese nuevo nacimiento, porque si no hay el nuevo nacimiento, no hay nada. Lo vimos en el capítulo 3, versículo número 3. El Señor estaba hablando con Nicodemo, ¿y qué le dice en el capítulo 3, versículo 3? Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 36, hay una información impactante, mis hermanos. Capítulo 3, versículo 16 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan, ¿es importante recibir al Señor? Hermanos, estamos haciendo un discipulado con estos caballeros. Y Juan, por el permiso de Juan, nos decía: tengo un problema, llevo una semana de haber recibido al Señor, pero toda mi familia es católica y yo no sé cómo le voy a hablar a mi mamá. ¿Ya entendiste cómo le puedes hablar a tu mamá? Necesita tu familia entender que el Señor Jesucristo es el pan de vida, y que las religiones y lo otro, hermanos, no está establecido en la palabra de Dios. Las personas no pueden seguir viviendo de una mentira, tienen que vivir de la verdad. ¿De cuál verdad? Esta, la verdad bíblica. Mi vida yo la voy a caminar conforme a lo que me manda el Señor, y no más, porque mi propósito es agradar a Dios, porque hay una vida eterna y a eso es a lo que hay que prestar atención.
Hoy le permitieron venir a David. Y David le dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Yo recibí al Señor hace más de 20 años. Mis padres han sido cristianos. Y durante 20 años he rechazado el bautismo. ¿Qué necesito para bautizarme? Y le pregunto, David, ¿quién es el Señor Jesucristo para usted? Es su Salvador. ¿Y qué más es para usted el Señor Jesucristo? Mi vida. Y me dijo allá, el Señor Jesucristo es Dios. Entonces le dije yo, caballero, el primero, no de este mes que viene, sino de septiembre, octubre, el 1 de noviembre, hermanos, tenemos bautismos. Y el caballero, ya hay candidato. A aquellas personas que no han tomado la decisión de bautizarse todavía, háganlo. Y esténos diciendo, porque el 1 de noviembre hay bautizos programados, ya hay un candidato, hermanos. Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Obviamente, vamos a aclarar muchas cosas que hay alrededor de la palabra de Dios, pero hay que establecerse y ser obediente a lo que el Señor les manda. ¿Por qué razón? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza, rehúsa y le dice al Señor Jesucristo que no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Sí hay que tener una relación firme y duradera con el Señor. ¿Pueden acaso los problemas ser más que Dios? Nunca. Mis hermanos y amigos, ¿saben quién es el único que se contenta cuando usted no se congrega en su iglesia? Se llama Satanás. El diablo es el único contento que usted no se congregue. Por eso a la iglesia hay que traer la familia, hay que traerla mientras se pueda y se deje. Y le damos gracias a Dios, Anita, gracias por traer a David y a Mariana y a sus niños. Muchachos, no dejen los niños en la casa, porque estas verdades bíblicas afuera no se las van a decir. Tú no les va a decir eso, ni los programas, ni las canciones. Es necesario realmente, mis hermanos, es empezar a tener una relación con el Señor, pero hay que recibirlo, hay que venir y hay que creer en Él, no hay otra forma, porque Él es el pan de vida. Así pues, mis queridos hermanos y amigos, la invitación hoy es a que busque al Señor en espíritu y en verdad. Entienda que hay que venir y creer. No sea solamente simpatizante, no se quede de simpatizante del Evangelio, de que a usted le gusta, de que es que, como hablan de bueno, porque el infierno va a estar lleno de simpatizantes, de personas que no tomaron decisión y no tomaron en serio lo que se les decía. Entienda que todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es la voluntad del Padre. Que si usted está hoy aquí, es porque el Señor tiene misericordia de usted, pero tome decisión. Ahora, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, siga. Pero si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito a que levante su mano. Levante su mano y diga, yo recibo al Señor Jesucristo, y estaremos orando por usted. ¿Para qué? Para saber que hay una obediencia hacia el Señor, para saber que hay una oportunidad. Y es maravilloso el momento en que una persona dice, yo recibí al Señor Jesucristo en tal fecha. Esta semana le entregué a Juan la Biblia y fue un regalo de parte de la iglesia para él. Y en la Biblia le puse, recibí al Señor, ¿cuándo? 19 de septiembre. El 19 de septiembre va a ser importante para este hombre. Es importante para usted el momento en que recibe al Señor. Y el Señor va a llegar de diferentes maneras, hermanos. A mi hermana Blanca abrió el periódico y decía, el que quiera saber más del Señor Jesucristo, escriba. Y doña Blanca dice, llame a mi esposo. Y de repente a la semana o a los días, una cuña radial, el que quiera saber más del Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, doña Blanca decidió creer y seguir al Señor Jesucristo. Y por esa decisión ha sido transformada generación tras generación. Sus 4 hijos. Y otros llegamos a ser parte de la familia. Janet se casó con su hijo mayor. Y yo tuve la bendición de que el Señor me diera un regalo, que es esa muchacha que hay ahí, Diana.
Y el Señor nos ha guiado, íbamos caminando. Y el Señor la ubicó. Y el Señor también fue hasta un sitio apartado por allá. ¿En España o en Betania, hermano Juan? En Venecia, perdón. Un hueco donde no entraba ni la señal de radio. No llegaba sino radio sutatensa. Y el hermano Juan dice, y el Señor mandó unos misioneros canadienses por mí. Y allá fue. De repente, antes de conocer al Señor, ¿usted lo había rechazado? Posiblemente sí. Muchas veces en nuestra insensatez rechazamos al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el momento y la gente dice, ya no más. Si el Señor viene hoy por esta iglesia, ¿estamos preparados? Amén. 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 Y el que no esté preparado, levante la mano. Porque ahorita, al finalizar el culto, hermanos, no se vayan. Hay tiempo. Compartamos. Y si tienen preguntas alrededor de la palabra de Dios, las sillas se van a quedar ahí. Y compartan, hablen, pregunten, hermanos, porque para eso es. Para que nos edifiquemos y entendamos que Jesús es ese pan de vida. Que lo necesitamos todos. Y que es el alimento verdadero y nutricional. Con todas las vitaminas, minerales, aminoácidos y todo lo demás que se les ocurra a mis hermanos. Hoy voy a invitar a que nos pongamos en pie para que finalicemos con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz del Calvario para darnos salvación. Necesitamos, Señor, creer en forma radical y definitiva en ti, Señor Jesucristo, y en nadie más. Guía nuestras vidas y danos la oportunidad de servirte, de adorarte, de obedecerte siempre, Señor. Ayúdanos a estar fortalecidos en tu gracia, Señor Jesús. Es pues nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.